y que estemos pendientes de lo que Dios quiere hablarnos hoy. Es un tema sumamente importante, que es nuestra necesidad de perdonar siempre. Yo necesito que tú me perdones y tú necesitas que yo te perdone. Es una necesidad de perdonar siempre, porque eso nos da libertad delante de Dios. Él dijo: perdonad y seréis perdonados. Y si el Señor te va a hablar esta tarde, no dejes que tu corazón se ponga más duro, porque el corazón o se endurece o se ablanda. ¿Sí? Y el problema ya no va a ser Dios, sino tú. Allí en Mateo capítulo 18, nuestro Señor Jesucristo les había enseñado a sus discípulos de cómo debe de tratarse un asunto entre dos miembros de la iglesia en la que uno de ellos había agraviado a otro. Mateo 18, versículos del 15 al 17. Por tanto, ¿ya lo tienen? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle como fuera de la comunión de la iglesia. Fuera de la comunión de la iglesia. Ahí en el mundo, ahí en la Ciudad de México, decían: dale la ley del hielo. ¿Lo escuchó usted eso? Sé frío. Sé frío. No es que no lo tomes en cuenta, sino que él pueda saber que está rechazando muchas cosas de parte de Dios. Y eso no lo hacemos, porque se vacían las congregaciones. Tenemos temor de marcar esas pautas, pero es una palabra de Dios para proteger a su iglesia. Proteger a su iglesia. ¿Sí? La disciplina que le das a tus hijos es porque estás muy enojada, muy enojado con él, o por protección. Contéstame lo que tienen. Así es Dios. Así es Dios. Entonces nuestro Señor Jesús les había enseñado a sus discípulos de cómo de tratarse un asunto entre dos miembros que son cristianos. Yo te pregunto, ¿cómo tratas los asuntos entre tu hermana, que es tu esposa, y tu hermano, que es tu esposo? ¿Vas y le platicas a todos lo que no debes andar platicando? ¿O te pones a cuentas con él o con ella y empiezas a hablar ese asunto? Porque creo que somos esposos, pero también somos hermanos en Cristo. Pregunto, ¿sí o no? Porque esto siempre lo enfocamos fuera de nosotros. Ese es dado mucho, en mucha iglesia siempre lo enfocamos a los demás, pero no hacia nosotros. Y en este punto de la enseñanza del Señor Jesucristo, Pedro le hace una pregunta a nuestro Señor ahí en los versículos 21 y 22 de Mateo capítulo 18. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Ya Pedro decía, pues hasta 7, o sea, soy bien bondadoso, ya lo perdoné, ya la perdoné. Jesús le dijo: no, Pedro, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces a la séptima potencia
es un número infinitesimal, siempre hay que perdonar. ¿Se lo merece? No. Pero el que merece obediencia es nuestro Dios. Y porque además te libras tú mismo de todo rencor, de todo odio que hay en tu corazón. El problema es que a veces ese perdón no es perdón, sino es indiferencia. Y qué tremendo es que seamos indiferentes. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y el mismo Pedro se contesta, ¿hasta 7? Pedro probablemente pensó que una gran gracia era sugerir como 7 veces perdonar como máximo. El Señor le respondió, no te digo que 7, sino aún hasta 70 veces 7. Siempre. Siempre, porque te enfermas. ¿Sabe usted que el odio, el rencor, daña los huesos? Da artritis con el tiempo. Se empiezan a hacer los huesos así, porque traes rencor dentro de ti. Lo dice la Biblia. ¿Y cuántos de nosotros traemos enfermedades que no debiéramos de traer por ese odio y ese rencor que tenemos dentro de nosotros? Y aún hasta ese odio y rencor asesina a la persona. Mucha gente se suicida. Vamos a Lucas capítulo 17, por favor. Y vamos a regresar a Mateo. Lucas capítulo 17. Versículos 3 y 4. Dice la palabra, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, ¿qué dice? Perdónale. Y si 7 veces, ¿cuándo? Al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. 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 ¿Sí? Decimos, te perdono, pero no olvido. Eso no es perdón. Eso es deseo de venganza. ¿Sí? Eso es deseo de venganza. Nuestro Señor nos dice en el versículo 4, si 7 veces viene esa persona que te ofendió al día a pedirte perdón, perdónale. Eso quiero clarificarles, amados hermanos. En tiempos de que se habla de mucha unción, esa es la verdadera unción, que te ayuda a perdonar y amar, no a aventar a la gente para que se caiga, porque Dios no hace espectáculos, ¿sí? Con su poder Él nos ayuda a vivir una vida diferente. Amén, hermanos. Entonces, en nuestra vida no solo hay el peligro de hacer tropezar a otros, sino el peligro también de tener un espíritu no perdonador. Un espíritu rencoroso. ¿Conoce usted a alguien que tenga un espíritu rencoroso? Volteamos a ver, pero no nos volteamos a ver a nosotros mismos retrospectivamente, ¿o no? Un espíritu rencoroso es el peligro que tenemos nosotros como hijos de Dios, que nos impide rehusarnos a perdonar. Cuando una persona que te ha ofendido pide perdón, o cuando tú has ofendido, ir a pedir perdón. Efesios 4:32, ¿qué dice? La epístola del apóstol Pablo a los Efesios es la epístola de la madurez. De la madurez desde Génesis capítulo 1, donde habla de nuestra salvación, hasta nuestra lucha contra Satanás. Efesios, ¿qué les dije? 4, versículo 32.
Dice, antes sed benignos. Versículo 31 dice, quítate mujer, quítate esposo, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ya en tu casa no deben de escucharse gritos. Gritos para nada. Como hijos de Dios. ¿Nos escuchan los vecinos? Estoy metiendo gol, dice, estoy metiendo gol. No. ¿Usted sabe a qué me estoy refiriendo o no sabe a lo que me estoy refiriendo? Quítense de vosotros toda amargura. Si Dios lo dice a través del apóstol Pablo, es porque usted y yo traemos amargura que nos impide vivir una vida en victoria. Tal vez con tu mamá, con tu papá, con tu tío, con tu hermano, con no sé con quién, con tu jefe, incluso en tu trabajo. Traemos amargura. Levántese de venirnos con misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que perdonar? 70 veces 7. Como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Hay otro tipo de gente que no se perdona a sí misma o a sí mismo por algún pecado que cometió. Y ahí le pone el pie encima a Satanás. Y no, es hija o es hijo, pero ahí está. Porque tiene temor a confrontar el dolor que le causó aquella ofensa. Entonces se nos dice aquí que cómo debemos actuar, guardando nuestra alma libre de resentimientos y malicia y deseos de venganza. Los hombres no somos tan generosos para perdonar, amados hermanos. Usted y yo no somos perdonadores. Quiero que le quede muy claro. Es la vida nueva, la vida divina en nosotros que perdona a los que nos han ofendido. Es el Cristo de la gloria en usted. Colosenses 1 dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si usted lee en su casa Mateo capítulo 5, todo lo que dice el Señor allí en el monte, en el sermón que dio en el monte, ¿sí? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Los pacificadores. ¿Por qué dice esto? En 2 Corintios 5 dice que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación, como si Dios mismo rogara reconciliados con Dios. Repito, los hombres no somos tan generosos para perdonar. Comete el rey David un grave pecado contra Dios al tratar de ver que tenía fuerza, y mandó a su general a que hiciera un censo. ¿Se acuerdan? Los que conocen la palabra, mandó a un general a que, y el mismo general le dijo, no hagas esto, rey, no hay necesidad. Pero él, necio, aferrado, lo mandó. ¿Y quién se enojó? Dios. Es como si tú y yo confiáramos en lo que traemos en la bolsa y no en el que traemos en el corazón. ¿Sí? Y el Señor, molesto porque siempre había sacado adelante a David, le dice, te voy a mandar 3 opciones de castigo, ¿se acuerdan? Y de esas 3 opciones de castigo, ¿qué cosa dijo el rey David? No quiero caer en los hombres, en manos de los hombres, porque los hombres no tienen misericordia. Mejor en tus manos, porque tú eres un Dios de misericordia. Qué tremendo es que caigas en manos de un hombre o de una mujer rencorosa. Mujeres que conozco, no así personalmente, por pláticas, ahora que soy cristiano, con mis compañeros de la policía, ¿sí? Que esos compañeros tenían luego enfermedades,
¿sí? Enfermedades que venían a sus vidas. Escúcheme bien, iglesia. Porque habían tenido una amante y esa amante fue hecha a un lado. ¿Y esa amante a dónde cree usted que fue? ¿Con quién? Con el brujo. ¿Usted nunca ha ido con el brujo? De ahí agarran la foto y lo empiezan a clavar. El diablo existe. Tan es así que cuando van al médico, el médico no encuentra nada. Nada de enfermedad, nada donde puedan localizar el rencor. Yo creo que usted conoce más que yo de estas cosas, ¿o no? ¿Nunca ha ido con un brujo? ¿Una bruja? Bendito Dios. Hermano, decimos perdono, pero no olvido. Y eso lo hacemos como cristianos. Ahí estamos acariciando. Yo digo que el cristiano que acaricia algo que le hicieron es un masoquista, porque quiere estar sufrir, porque no ha perdonado. Un perdón que guarda rencor no es un perdón verdadero. Pero para que usted pueda ser libre, tiene que reconocer que tiene rencor. No, es que yo no tengo nada, ya ni me acuerdo. Llegas, eso. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es perverso y engañoso. Todos nos han hecho daño y nosotros hemos hecho daño a mucha gente también. Entre nosotros acostumbramos a decir una palabra en ese léxico cristiano: yo te amo en el amor de Cristo. ¿No es cierto que lo decimos? ¿Sí o no? Sonríe, Cristo te ama. Pero también necesitamos decir y hacer lo siguiente: yo te perdono con el mismo perdón con el que fui perdonado. Yo te perdono con el mismo perdón con el que fui perdonado. Romanos 6:23. Vaya conmigo, por favor. Me siento muy lento, discúlpenme, hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 23. Ayúdame, Espíritu Santo. ¿Qué dice eso? Eso se lo debe saber de memoria. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el pago que el pecado que cometimos nos corresponde pagar. Si no hubiéramos sido perdonados por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ese era el salario de nuestro pecado, la muerte. El pago es la muerte eterna en el infierno. Ese era el pago de nosotros, muerte eterna en el infierno. Un infierno eterno, fíjese bien esto, quiero que me entienda. Un infierno eterno, aunque es necesario ver que la eternidad en el infierno no satisface la deuda del pecador. Fíjense, ¿sí me expliqué? Tu eternidad en el infierno nunca satisface delante de Dios tus pecados. Nunca. La deuda del pecado, solo el Calvario llenó el nivel requerido de Dios para el perdón. Para que vayas haciendo un balance de lo que sucedió en tu vida. Tal vez nunca lo habías oído. Pero toda tu vida en el infierno no satisfaría tus pecados delante de Dios. Solamente aquel que murió en el Calvario, el Cordero de Dios, fue lo que satisfizo de una vez y para siempre los pecados de su iglesia. ¿Me escuchó? Personas que dicen cuando tienen problemas: estoy pagando mi maldad. No, ¿qué vas a pagar tu maldad? Estás recogiendo lo que tú sembraste. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas?
Tenía yo un chofer. Bueno, tuve en mi vida 3 choferes. Los 3 son cristianos, gracias a Dios. Pero uno que aprecié más, Humberto. Él caminó conmigo un buen tiempo. Y me acuerdo que un día que fuimos a los bautizos, su hijo se estaba ahogando ahí en el río. Y Jorge fue el que lo sacó de los pelos para que no se ahogara. Ahora, si lo hubieras quedó calmo, porque está calmo. Sí. Me decía, jefe, ya tengo 8 meses que estoy yendo con Cristo a la congregación y mi mujer no cambia. Así somos, ¿verdad? Mi esposa no cambia. Dije, ¿cuántos años tienes de casado, Humberto? Pues tengo 25 años. Y en esos 25 años, ¿cuánto daño le hiciste a tu esposa? Ay, sí le platicaba. ¿Y tú crees que en 8 meses va a sanar? ¿O te va a creer? No, te toca batallar mucho. Gracias a Dios después su esposa vino al conocimiento de Cristo. Pero no nos gusta batallar. Queremos el perdón en microondas, ¿no? Métese. Entiende, un infierno eterno en tu vida nunca pagaría todos los pecados que le has hecho al Señor. Solamente alguien pudo satisfacer tus maldades. Ese hombre se llama Jesucristo, el Dios hombre. Vamos a Mateo 18, por favor. Ayúdanos, Señor. Mateo 18, versículos 21 y 22. Somos tan falsos que ofendemos y perdóname. ¿Sí? No es cierto, porque somos engañosos, estamos engañados nosotros mismos. Bendito sea Dios. Ya vimos 21. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si tu hermano viene 7 veces al día a pedirte perdón, ¿qué dice el Señor? Perdona. 7 veces al día. Vas a pensar que está jugando, ¿no? Pero está escrito en la palabra del Señor. Bendito Dios. Amén. Posteriormente, nuestro Señor da una parábola o ilustración de lo que acaba de decirle a Pedro. Es la parábola de los 2 deudores. Usted lo conoce, ¿verdad? ¿O no? Versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Escuche bien. El reino de los cielos, ¿qué cosa es? Semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Un día usted le va a dar cuentas a Dios. Un día. Romanos 14 lo dice. Que cada uno de nosotros vamos a ser llamados para darle cuentas a Dios. Ahorita tenemos a Jesús como ¿qué? Como abogado. Después vendrá como juez. El Señor da una advertencia en contra de las consecuencias de tener un espíritu rencoroso, a pesar de que este hombre había sido libremente perdonado. Versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, o sea, mandó a llamar, ¿sí?, a uno de sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Una deuda impagable. 10,000 talentos. Ahorita vamos a ver por qué era impagable esa deuda. Yo te lo pagaré todo. ¿Sí? Y el Señor de aquel siervo, movido ¿a qué? A misericordia, le soltó. Esa palabra soltó dice mucho. El pecado está encadenado a tu vida. Estás encadenada, estás encadenado a los vicios,
a tu carácter. Solamente Dios puede hacer que te suelten esas cadenas de opresión en tu vida, para que seas libre. Hay un canto que cantamos, pero nada más es un canto para muchos. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y danzamos y brincamos, pero seguimos en la misma tónica de vida, no estamos libres. Pero es una gran realidad: donde está el Espíritu de Dios hay libertad, no libertinaje. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Vemos aquí la historia de un rey que es Dios, que quiso resolver una serie de deudas que tenían sus siervos. Vamos a ser llamados. Y llamó uno de sus siervos, y uno de esos siervos, ¿cuánto le debía? 10,000 talentos. Un talento judío equivale a 3,000 ciclos. Vean su Biblia, tiene que venir los equivalentes. Ciclos. ¿Sí? O sea, un ciclo equivalía a 11.4 gramos de plata. O sea, un talento era igual a 34 kilogramos de plata. Un solo talento. 10,000 talentos, ¿cuánto sería? Más de 200,000 kilogramos de plata. ¿Ve usted la extensión de su maldad? ¿O de la mía? Usted no. Todo lo que me perdonó a mí el Señor. ¿Cuánto te habrá perdonado a ti? 1,000 talentos de plata. 24,000 kilos de plata. ¿Cuánto te perdonó? Para que tú no sepas perdonar o no quieres perdonar. Casi 200,000 kilogramos de plata. ¿Qué cosa nos indica esto? La imposibilidad del hombre que pueda justificarse a sí mismo. Era una deuda impagable. La iglesia tradicional te mandaba de rodillas y te ponía a hacer rezos, y tú seguías viviendo la vida como se te pegaba la gana, porque tu engaño y el engaño del cura, porque también están engañados, te hacía creer que ya estabas perdonado. Santa María, mata a tu tía, dale de palos hasta que te rías, ¿no? Eso yo lo decía, lo aprendí en la iglesia cuando era yo acólito, me lo enseñó un cura. Y también otro que decía: el adúltero tiene cura. Sí, tiene cura y tiene sepelio, porque los matan los adúlteros. Tiene cura, tiene sepelio y tiene misa. ¿Sí me expliqué? ¿Cuánto te perdonó el Señor? Mediante sus propios esfuerzos nunca podría librarse de su deuda con ese rey, con Dios. Quiero mencionar que en Mateo 25, 14 al 30, si quiere tomar nota, se nos enseña de la parábola de los talentos, pero no se refiere a estos talentos. Se refiere al talento que Dios te dio, tu capacidad para servirle. Cada uno de nosotros nació con un talento. Podrás tocar un instrumento, podrás tener buena voz, podrás tener manualidades, etcétera. Pero tú, cuando vienes a Cristo, esos talentos tienen que convertirse en un don para la iglesia, un regalo para la iglesia. ¿Sí me doy a entender? ¿Dónde están tus talentos? Ojalá que leas en tu casa qué cosa hizo el Señor con aquel que escondió su talento. Lo envió al infierno. Porque fuimos llamados ¿para qué? Para servir. Para servir.
para servir. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, cuanto más noble es quien recibe la injuria, más vil es el que la hace. Por eso el Señor dice que viene a rescatar a quién, a los viles, porque ofendimos a un Dios santo. Hemos sido viles, miserables nosotros. No nos gusta que nos digan desde el púlpito lo que somos, porque nos creemos que somos buenos, mejor que el borracho de la esquina. Ese es otro engaño de nuestro yo. Mayor es la deuda que tenemos con Dios. Ningún hombre la puede pagar. Salmo 49, mira. Por favor, ayúdame. Salmo 49. ¿Ya lo tiene? Salmo 49, versículos del 6 al 8. Dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar gracia, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Tú podrás tener mucho dinero. La iglesia tradicional, ¿cómo agarra a los que tienen dinero? ¿Usted sabe esto? Yo tengo muchísima información. ¿Sí? Dan una ofrenda de 1 millón de pesos. La iglesia toma una parte y les devuelve la otra. Ahí se lava dinero. Allá de donde vengo, allá de la Ciudad de México, vendían vasos con cera adentro. ¿Sí los conoce? ¿Sí? Con una mechita. ¿Sí los conoce o no? ¿O nunca los conoció? ¿Sí andaba usted ahí en Los Santos Pérez? Esos van y los ofrecen allá a los altares. Se acaba la cera, agarran los vasos, abajo tienen un sótano y ahí los lavan y les vuelven a poner cerita y lo vuelven a sacar. Y buenos para las finanzas. Bendito Dios. Amén. Mateo 18, 25, por favor. Recuerde eso para que sepa de dónde lo sacó el Señor, de un engaño brutal que teníamos, porque Satanás nos tenía cegados los ojos espirituales. Mateo 18, 25 dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Bendito sea Dios. No tenía con qué pagar. Todos nosotros somos deudores insolventes con Dios. Por mucha obra que hagas para servirle a Dios, no te hace mejor. No puedes pagar. Incluso por mucho que trabajes con el Señor, no ganas su amor. Él te ama con amor eterno. Yo no le sirvo a Dios para que Él me ame. Él me ama porque yo lo he visto en su palabra. Nadie puede ganar el amor de Dios, así como nadie puede ganar el perdón de Dios. El Padre que tenemos es diferente a nosotros porque siempre estamos con nuestros hijos. Si tú haces esto, yo te voy a dar esto. Ese es el estilo que tenemos. ¿Y cómo los maltratamos? En lugar de que ellos vean el ejemplo para que nos sigan, te vas a cansar menos de hablar. Porque el ejemplo hacia nuestros hijos vale mucho más que todo lo que le quieras decir. No teniendo con qué pagar, todos nosotros somos deudores insolventes.
totalmente. ¿Sí? Entonces el rey ordenó que él y su familia fueran vendidos como esclavos en pago de su deuda. Y este hombre en el versículo 26 le empieza a pedir: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Así pensamos muchos de nosotros. ¿Sí? Por mucho que le sirvas a Dios, por mucho que ayunes, nunca vas a pagar lo de tu salvación. Nadie puede pagar eso. Pero sí puedes hacer algo: perdonar como fuiste perdonada. El perdón es una decisión, no un sentimiento. Porque ese sentimiento está en el alma, y tu alma es tremenda. En tu alma habitan las emociones. ¿Sí? Y nosotros como cristianos no caminamos conforme a nuestros sentimientos, sino conforme al Espíritu. Espero darme a entender, hermanos. Andad en el Espíritu, no satisfaciendo las obras del yo, de la carne. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El siervo sabía que su deuda era muy grande, sin embargo no se preocupó por ella. ¿Hasta cuándo? Hasta que fue llamado a rendir cuentas. ¿Sí? Jamás sabía que tenía una deuda con su rey, de cantidad de talentos, pero jamás se preocupó. Hasta que fue llamado. Así les va a acontecer a muchos que se les ha llevado el Evangelio y no quisieron reconocer su maldad. Hasta que sean llamados, ya no habrá oportunidad. Ya no habrá, porque la salvación es en vida. Ya después de muertos no hay nada. Por ello siempre les digo: vaya con su familia, no con la idea de convivir, sino de hablarles del Evangelio. De hablarles del Evangelio. Porque para eso nos dejaron después de ser salvos. No nos dejaron para tener propiedades y tener otras tantas cosas. El rey, movido a misericordia, ¿sí?, le perdonó toda su deuda. Vaya conmigo un momento rápido acá, Romanos 14, 12. Por favor. Por eso esa iglesia tradicional no le pertenece absolutamente nada a Dios. Ahí no hay nada de Dios. Romanos 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros, ¿qué dice? Dará a Dios cuenta de sí. ¿Le vas a dar cuentas a Dios de tu vida, de tu matrimonio, de tus hijos, de tus nietos? Porque corona de los viejos son los nietos. Cuando iba a destruir el Señor Sodoma, ahí aparece en Génesis 18, que le dice él, pensando el Señor, en nuestro Dios: esconderé a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra, sabiendo que él instruirá a sus hijos y a los hijos después de él a que anden en mis caminos. ¿Lo ha leído? ¿Lo ha leído? Tenemos mucho trabajo como cristianos. Si eres abuelo o abuela, tienes que estar, aunque se te enojen tus hijos y tus nietos, tienes que estar insistiéndoles. Porque a veces los padres abandonan a sus hijos por otras cosas. Y hablo de los padres cristianos. Les dan más valor a las cosas terrenales que a las cosas espirituales. Y las abuelas consienten mucho a sus nietos. No le digas nada, ¿no escuchas a esa abuela? Mamita, tú no te metas, esto no es problema tuyo. Y qué tremendo va a ser que no entendamos esto hoy. Para que volteemos nuestro corazón al Señor y dejemos de estar perdiendo el tiempo en otras cosas, hermanos míos. Entonces el rey, movido a misericordia, le perdonó toda su deuda. Y todos nosotros, sin excepción, somos mendigos delante de Dios, amados hermanos. Todos, sin excepción. No tenemos esperanza con qué pagar.
Pero el Señor en su misericordia nos muestra una grandiosa exhibición de su gracia. Esto es grandioso. ¿Sí? Aprender a discernir, escúchenme bien aquellos que quieren aprender. Ese perdón para este hombre y para usted y para mí es una grandiosa exhibición de gracia, no de justicia. No de justicia, porque éramos injustos. Por eso Cristo es nuestra justicia. Jehová Sidkenu. Porque si hubiera hecho ver justicia en usted y en mí, nosotros ya estaríamos en el infierno. Es una exhibición de gracia que nos está dando aquí el Señor, de su gracia grandísima, que no cabe aquí. Por eso nos deposita con la gracia su fe, porque la fe que yo tengo no es mía, es la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Porque hasta en eso la fe no es tuya, por eso la salvación es completa de Dios. Aunque dicen uno, no, yo participo en la salvación porque yo hice una oración y recibí al Señor, y entonces si hice una oración, ¿por qué sigues viviendo como vives? Con mentiras y con otras cosas. Hiciste una oración y te hicieron creer que eras cristiana y cristiano, por eso vives de una manera que no conviene. ¿Cuánta gente las han llamado al frente para que hagan una oración que no salva la oración? ¿Sabe usted por qué no salva la oración? ¿Te lo digo? Porque Dios no te escucha en la oración hasta que naces de nuevo. ¿Me estoy explicando o no? ¿Sí me explico o no? Dios no escucha las oraciones de los muertos. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, cuando el Espíritu Santo es el que te atrae, es porque traes un arrepentimiento, reconoces tu maldad y entonces empiezas a gritar: perdóname, Señor. Esas son las oraciones que escucha el Señor cuando llegamos al conocimiento del Señor. Son nuestras primeras oraciones: perdóname, Dios, te ofendí mucho. Y el Espíritu Santo empieza a limpiarte, empieza a recordarte las ofensas que le hiciste a personas. Y si están vivas, el Espíritu Santo te lleva a restaurar, porque no es nada más salvación, sino restauración también. Eso fue lo que hizo Zaqueo. Si has leído la historia de Zaqueo, cuando llegó Jesús a su casa, nada más, ni habló el Señor nada, la pura presencia lo llevó al arrepentimiento. Pero ya había sido llamado. ¿Sí me explicó? Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa quiero ir. Aleluya. Primero había sido llamado y después en su casa el arrepentimiento. Si a alguien he estafado, de regreso lo que le quité y aún más. ¿Has restaurado tú a las personas que has ofendido? ¿Les has pedido perdón de todo corazón? No como un hecho de que ya lo escuchaste y sales corriendo. No, tiene que ser algo real y verdadero. Real y verdadero. Creo que les he practicado una anécdota en mis principios. Una vez mi vecino de mi oficina, allá en el Estado de México, me habló y me dijo: comandante Ilurreta, queremos regalarle, mis hijos trajeron una caja de fruta para usted y queremos, ¿es para usted? ¿No me manda su llave? Le dije: sí, ahí se la mandé. Ahí me dejó ahí la fruta. Llego a la casa de usted y atrás en mi cajuela traía yo mi R15. ¿Sí? Y llego a la casa de usted, se saco la fruta, levanto el R15 y no encuentro el cargador. Dije: ya me quitaron esto. Y en ese momento fui hasta la casa del Señor y le pegué una gritada. No era yo cristiano, pero le dije hasta lo que no.
y nos dejamos de hablar. Llego al conocimiento de Cristo y limpiando mi cajuela, allá atrás en el respaldo, ahí encuentro el cargador. Así es que registré antes de andar acusando a la gente, ¿no? Porque decir, ya se lo llevó el pastor. No, yo no me llevo nada. Lo agarro y el domingo escuché una predicación de saqueo que tenía yo que restaurar. Híjole. Y ahí salgo el lunes a la oficina, iba yo pienso, ahora falta que me encuentre este hombre aquí a la entrada de mi oficina. Dicho y hecho, llego, me bajo del carro, pues tenía que bajar mi R15, empezó a querer yo. Y lo veo, digo, señor fulano, dígame, persona, quiero platicar con usted. Sí, dígame. Quiero pedir una disculpa por lo que hice hace unos meses. De esto y esto y esto y esto, perdóneme. De veras fui muy injusto. Se me queda mi sección más grande. Ya me subí a la oficina y como a la hora me llama mi secretaria y me dice, señora, y me busca el señor fulano. ¿Cómo tiene que pasar? Va y se sienta junto a la silla de mi escritorio. Me dice, oiga, ando pero bien turbado con usted. ¿Qué le dije? No, dice, es que un hombre como usted pidiendo perdón, no me lo imaginaba. Dígame qué le sucedió. Dígame qué le sucedió, ¿por qué esta actitud tan diferente? Y empecé a decirle lo que había pasado. Y ahora eres cristiano. ¿Sí? Empecé a decirle, pasó esto en mi vida. Aprendí a respetar a la gente como quiera que sea la gente. Pero ese respeto no me calla para decirles que están mal, sin juzgarlos. A propósito, ¿has restaurado a la gente que has dañado? Empezando por tu propia casa, ¿cuánto daño le has hecho a tu cónyuge? Hablo de los dos, tanto del hombre como de la mujer. Porque la restauración empieza en la casa. ¿Cuándo te has sentado con tus hijos y decirles, quiero pedirles perdón? Porque hice cosas que no los ofendieron mucho. No supe ser mamá, no supe ser papá. Perdone. Pero hacerlo con todo el corazón. Tenemos en la lengua el poder de la vida y de la muerte. Romanos capítulo 3 dice que tenemos veneno de serpiente debajo de la lengua. Y eso no te lo quitas con las pastillas sublinguales. Ese veneno, ¿no? Abres la boca y se equivoca tu hija y tu hijo y sacas la lengua. Eres un idiota, no sabes hacer nada. ¿No han escuchado eso? Pregunto. ¿Nunca lo han dicho? ¿O nunca se lo dijeron? Tú naciste en Malasia, todo haces mal, ¿sí? Ya estás matando el alma de tus hijos. Y luego cuando salen con un volcán en su corazón para ver quién se la paga. Por ahí empieza la restauración. Entre tu cónyuge, si eres casado. Si eres soltera y soltero, tienes que ir a hablar con tus papás, a pedirles perdón por tanta rebeldía que has tenido para con Dios. Porque tu padre, así como lo veas, tu padre es el representante de Dios en tu casa. Así lo determinó Dios. Tu padre es el que representa a Dios, a ti delante de Dios y a Dios delante de la familia. Por eso las oraciones de un padre cristiano las escucha el Señor por sus hijos. Camina en integridad del justo, sus hijos son dichosos después de él. Y ahí está la ayuda idónea a su lado, poniéndose de acuerdo. ¿Sí? Uno puede contra 1000, 2 contra 10,000. Y ahí doblados los dos, de rodillas delante del Padre. Aquí ahorita cantamos,
poderoso Dios, pero nada más es un canto para muchos de nosotros. Y esa mentira, mi alma clama por ti. Si clamamos en la casa, que hasta los vecinos nos escuchan. Piénselo. Porque a veces podemos estar jugando a la iglesia. Y la iglesia no es un juego. Le costó mucho a mi Señor su iglesia, su vida misma. Entonces muestra una grandiosa exhibición de su gracia al perdonar, no de justicia, porque no hubo justicia contigo. Esa justicia la pagó Jesucristo, la ganó Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Gracias, Dios. Lo justo sería irnos al infierno por todos los pecados que hemos hecho y ofendido a Dios. Mateo 18, 20 al 30, por favor. Ore por mí, por favor, te lo suplico. Mateo 18, versículos del 22 al 30. ¿Ya lo tiene? Perdón, del 28 al 30. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Fíjense, ¿cuánto le debía? Nada le debía. Dios. Y haciendo de él, le ahogaba. Lo que no hizo el rey con él, se agarró y se le subió encima. ¡Págame! Y él le rogaba, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pregunto, ¿este sí le podía pagar los 100 denarios o no? ¿Verdad que sí? Bendito Dios. Fue una severidad irrazonable e inexplicable lo que hizo este hombre con aquel que le debía 100 denarios. No entendió el perdón tan grande que Dios le dio. ¿Tú y yo lo habremos entendido? ¿Habremos entendido el perdón tan grande? Es que yo no pequé tanto como el pastor, pero de todos modos te hubieras condenado. Porque no son pecados pequeñitos ni grandotes. Un solo pecado. Un solo pecado. Un solo pecado te condena. ¿Qué pasó con Adán y su esposa? ¿Hicieron muchos pecados o nada más uno? Y con ese solo lo sacaron del huerto. Bueno, es que no he pecado tanto. Pues yo de vez en cuando echo una cana al aire y se quedan calvos, ¿no? De tantas canas. ¿Sí has escuchado esa expresión? No te engañes, Dios no puede ser burlado, amada iglesia. No puede ser burlado. Bendito sea Dios. Una severidad irrazonable. Hermano, a mí me ha pasado, lo confieso. Ahora ya no, gracias a Dios, pero estás comiendo en tu casa y hay molestia a la hora de los alimentos. Y oraste por los alimentos. Y hay molestia. Y si están tus hijitos, dile a tu mamá que me pase la sal. Ahí está tu esposa, no quieres hablar con ella, ¿no es cierto? Mamá dice, papá te lo pasa, se lo pasa. Pregunto, amada hermana, amado hermano, ¿no es así en nuestra casa o ya no? Gracias a Dios que no, ¿verdad? Hay mucha educación, porque nuestra vida es más que ser educados, somos santos, porque en todo tiempo y en todo momento el Señor nos está mirando. Todo tiempo y todo momento los demonios y los ángeles de Dios nos están viendo. Sí,
El Señor a través de nosotros le está ministrando en el mundo espiritual su sabiduría, dice Efesios 3, versículo 10. La multiforme sabiduría de Dios está siendo mostrada en los lugares celestiales a través de su iglesia. A través de su iglesia, los demonios y los ángeles están viendo nuestra obediencia sin ver a Dios. Es algo que los ángeles no entienden, dice Primera de Pedro. Los ángeles de Dios no entienden cómo es posible que tú obedezcas a un Dios que no ves. Los ángeles de Dios están así viendo, como dice Pedro, a quien amáis sin haberle visto. Los demonios se ponen furiosos cuando tú obedeces y te están tentando para pelear o para hacer algo indebido y tú te sostienes. Tienes ganas de hacerlo porque tienes a tu yo dentro, pero huyes de eso porque sabes que ofendes a Dios. Somos un espectáculo en el mundo espiritual. Hasta en tu recámara. Ahí ven en tu recámara qué clase de intimidad tienes con tu cónyuge. Si es una intimidad lasciva, lujuriosa, Dios te está viendo. Por eso nadie se puede escapar de Dios. Este hombre fue severo y razonablemente, a pesar de que el siervo le rogaba, ten paciencia de mí. No quiso escuchar las mismas palabras que él le había dicho al rey. Y así nosotros actuamos como ese hombre cuando nos podemos exigir satisfacción de nuestros derechos. Que queremos que nos pidan perdón. El cristiano nunca tiene que estar esperando que le pidan perdón. El cristiano perdona inmediatamente las agresiones que le hacen. Porque entienden a la persona que está en la carne. Porque así vivió él y así vivió ella. No necesitamos que nos pidan perdón. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando, no? Sino perdonamos inmediatamente cuando nos hace algo que no nos agrada. Proverbios 19, versículo 11, por favor. Proverbios 19, versículo 11 dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Aleluya. El cristiano tiene cordura, ¿sí? No abre su boca así, nada más por abrir la boca. Es una persona sobria. ¿El Señor Jesucristo abrió su boca? No, nosotros tampoco. Que te están insultando, te están diciendo, tú no tienes por qué abrir la boca. Bendice al que te maldice y ora por el que te ultraja. Así se le gana la batalla al diablo. Bendiciendo, no maldiciendo. Si eres imposible, estoy de acuerdo contigo. Si no has nacido de nuevo, todo lo que está aquí que se te dice que hagas, no lo puedes cumplir. No lo puedes cumplir porque no tienes a Cristo en tu corazón. Es imposible. Por eso Dios es el Dios de los imposibles, porque no hay imposibles para Dios. Le ruega lo mismo que él le rogó al rey, pero no quiso y lo metió en la cárcel. Lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Hasta en eso, la torpeza del enojo, del coraje, del rencor, nos hace hacer cosas que no
pues ¿cómo lo vas a meter a la cárcel? ¿Cómo va a trabajar para pagarte los 100 denarios? ¿Verdad? Y hasta torpes nos volvemos. Quítale un zapato, quítale algo, no lo metas a la cárcel. Como la Cenicienta. Ay, Dios. La ira en nosotros nos puede causar ceguera. Y eso ha pasado en los matrimonios y en los hijos de los matrimonios. Cuando no educas a tus hijos son rebeldes, pero con ganas. ¿Sí? Con ganas. Lo aprendieron de ti. Por eso la familia ya se está acabando. Somos testigos de que la familia ya no existe. Ahora ya salieron los homosexuales para hacer su familia. ¿No? Y qué tremendo es esto, hermanos, de veras. Vamos a Efesios 4, por favor. A veces nos sentimos más dignos que Dios, amado hermano. Esa es otra cosa. Obviamente quiero decirte que si tú perdonas y esa persona que perdonaste pretende pasarse de lista o de listo, Dios la va a ejecutar. Lo dice la Biblia. Lo dice. Ahorita digo, ay, qué bueno, ya voy a quedar viudo, viuda. ¿No? ¿Se acuerdan de un hombre llamado Nabal? ¿Quién se acuerda? Nabal significa ¿qué? Necio. Necio. ¿Cómo se llamaba su esposa? Abigail. Este hombre necio hizo algo que no debe haber hecho porque el ejército de David había cuidado a sus pastores y los había defendido. Entonces David manda a uno de ellos con Nabal a que les mandara provisión. Y no estaba pidiendo algo regalado, ya habían trabajado como guardas de su ganado, etc. Y este hombre dijo, no, ¿yo qué le voy a mandar? No le mando nada. Y menos uno que está siendo perseguido por Saúl. Y si usted leyó, dice la Biblia, que David le dijo a su ejército, eran 400, ármense porque vamos a arrasar con todo. Con mujeres, niños y bestias. ¿Sí lo ha leído? Ahí va a arrasar con todo. Y uno de los siervos de él le platica a Abigail lo que iba a pasar. Y si aborreces a tu esposo, dices, pues qué bueno que acabe con él, ¿no? Así no tengo yo que darle veneno. ¿Verdad? ¿Cuántos han querido que se muera su esposo? El de la vecina, ¿no? Y esta mujer no le dice nada a Nabal, sino se va a buscar a David e intercede por su esposo. ¿Me estás escuchando, amada hermana, amado hermano? Que cuando hay problemas en tu casa no tienes por qué pelear, sino interceder. Ponerte en la brecha por tu cónyuge, a tus hijos exhortarlos y ponerte en la brecha por ellos. ¿Y qué pasó? ¿No lo mató? David dijo que era una buena mujer porque dice, aún a mí me libró de hacer algo que no debía de haberse hecho. ¿Qué mujer sota? Y luego aquel, el otro, pues se pusieron, como se ponen los viernes aquí en Saltillo, hasta atrás. Había fiesta y se puso bien, pero ella esperó a que se le bajara la borrachera. Y estando sobrio le dijo lo que le iba a venir encima de David. ¿Y qué fue lo que pasó? Murió. Le vino un infarto. Se acabó. Entonces por eso te digo, cuando tú eres una mujer que perdonas o un hombre que perdonas a tu cónyuge y a cualquier persona, el Señor mete la mano, porque a paz hemos sido llamados. Por eso es tan importante conocer a Dios completamente en sus atributos. ¿Sí?
bendito Dios. Efesios 4, versículos 26 y 27. La ira en nosotros por la ofensa nos puede causar ceguera y muchos problemas físicos. Y hasta podemos matar. 26 dice, airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero airaos, dice, pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de que te enojes? A pensar, ¿cuál es el motivo de que te enojes? Una ira santa. Esa es una ira que debiéramos de tener con nuestros hijos. Una ira santa por desobedientes a Dios. No aplaudir sus maldades. Y no ponernos de acuerdo con ellas. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Ese es el precio de la consagración. ¿Se acuerdan de los levitas cuando fueron restaurados? Que baja el Señor, Moisés, y estaban adorando al Dios, ¿qué? Al becerro de oro. Y luego en otra ocasión los levitas que se metió y mataron a sus hermanos, los levitas. Lea la Biblia para que conozca al Dios y le va a tener un temor reverente. David le tenía miedo. Por aquellos que dicen, ¿a Dios miedo? Claro que sí. Él dice, de tus juicios tengo miedo. De tus juicios tengo miedo. Ese Dios que acabó con toda la creación en el diluvio y solamente quedaron 8 personas, ¿no es para que tengamos miedo si seguimos igual? Ese Dios que acabó con un pueblo lleno de homosexuales y lesbianas, ¿sí? Porque les envió y puso a una persona que oraba por ellos. Abraham intercedía por esa ciudad de Sodoma y no había ni 10 justos. Y ese Dios que derramó su ira en Jesucristo por ti y por mí, ¿usted cree que se va a salvar cualquiera? No, hermano. No. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el versículo 27, ¿qué dice? Ni deis lugar al diablo. ¿Cuántos días llevas enojado con tu cónyuge? ¿Cuántos? Ya está el diablo ahí en tu casa, destruyendo tu casa. No se te olvide. No se te olvide. Porque dice, no se ponga el sol. Te enojaste antes de que te vayas a acostar. Ponte a cuentas con Dios y con tu cónyuge. Si tuviste una dificultad con alguien de la congregación, ve y ponte a cuentas. Porque si te vas a tu casa, escúcheme bien, con ese problema, si hoy viene te quedas. Porque allá rencorosos no hay. Allí es un lugar para los elegidos, para aquellos que amamos a Dios, no por miedo al infierno, sino porque lo hemos ido conociendo cada día. Nuestra vida le da lugar al diablo para que tenga su base de operaciones en tu casa y con tu familia. Y aún en la congregación, cuando tú no predicas lo que debe de ser, se levantan muchos chismes. Y la Biblia dice que no demos lugar a los chismes. No serás chismoso dentro de mi pueblo. Cuidado. Porque cuando Dios dice es blanco, no es gris. Somos un pueblo especial. Somos un pueblo del cielo.
un pueblo del cielo, sentados en lugares celestiales. Yo no puedo hacer otra cosa, si no lo crees no es problema mío, pero aquí está en la palabra del Señor. ¿Sí? Se rompe la comunión con nuestro prójimo como resultado de no perdonar. Mateo 6, estoy terminando. Mateo 6. Versículo 12. Esta es la oración de Jesús que nos dejó. Mateo 6:2 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos el poder para hacerlo. Versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará, ¿qué? Vuestras ofensas. Y enviará a los verdugos. No estoy hablando de que la salvación se pierda, sino que vas a vivir una vida muy estropeada, con mucha amargura, con muchas cosas en tu corazón, y te va a impedir ser feliz. ¿No viste las personas que tienen así como si cara de limón? Agrios. ¿No los escuchas a su forma de hablar? Agrios. Es que me hizo. Es que me hizo esto. Es que nadie me entiende. ¿Verdad? ¿No has escuchado? Es que nadie se preocupa por mí. Amados hermanos, si nadie se preocupa aquí por ti, se preocupa Dios por ti. ¿Mm? Dios se preocupa por ti. Y lo hace para que tú te preocupes por los demás, que ores por ellos. Que esa es una bendición, empezando por tu casa, una bendición espiritual. No que te pongas de acuerdo con las maldades. Siervo malvado lo entregó a los verdugos. Cuando no perdonamos, repito, vienen enfermedades. Eres hijo, eres hija, pero si no perdonas, vienen enfermedades a tu organismo. Ese es el estilo de Dios. No es que Dios te enferme, porque Dios no sana y enferma. Es tu necedad que procura, atrae al diablo. Una excepción es Job. Job, Dios lo alaba, no a él, sino delante de Satanás y delante de nosotros. Y cuando tú caminas como camina Job, como caminaba Job, léelo, el primer capítulo, vas a tener una guerra tremenda, pero vas a ser más que vencedor. Vas a saber que se puede vencer al diablo. Romanos 16. Porque vuestra obediencia debió ser notoria a todos. Y quiero que seáis ingenuos para el mal y prontos para el bien, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Tenemos todo para ganar, pero también nuestro viejo hombre está echando a perder las cosas. ¿A quién le haces más caso? ¿A tu yo o al Cristo de la gloria que vive en tu corazón? Porque tu yo siempre te va a llevar a causar división, siempre, a reclamar, a murmurar, a llevar muchas cosas. El hombre nuevo, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria, siempre te va a llevar a ser pacificador, a meter paz en cualquier lugar y en cualquier momento, para hacer una bendición. Bendito Dios. La pregunta es, ¿guardas rencor contra alguna persona? ¿Sí? ¿Tienes rencor contra alguien?
Examínate con la palabra. No te examines a ti misma porque vas a decir que no. Examínate aquí con la palabra. Efesios 4. Quítese de vosotros toda gritería, toda maledicencia, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú estás viviendo ahí, traes ahí algo que te está perjudicando y que no te deja ser feliz en medio de la turbulencia de nuestra vida como cristianos. Yo no te estoy diciendo que pases al frente o si traes aquí con alguien algún problema, pues si lo traes, el Espíritu Santo te levanta y te acercas a pedir perdón. Yo creo que va a ser bueno para que seas libre de toda amargura, de toda cosa que te afecta, para que la unción del Santo fluya como Él quiere fluir. Pero cuando traemos cosas adentro, Él estorba al Espíritu Santo que andemos en esa libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Póngase de pie, por favor. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Y hay personas que traen problemas desde su niñez con su papá, su mamá, ¿sí? Y se descargan con su cónyuge, maltratan a su cónyuge de alguna manera u otra. Es tiempo que te pongas a meditar en esas cosas. Personas que el día estuvieron casadas y el hombre que se había casado con ella la dejó por otra persona, y esa mujer que tiene un hijo y ese hijo se parece a su esposo, ¿dónde cree que se desquita? ¿En dónde cree que se desquita? En ese niño, porque el diablo es tan tremendo que le hace pensar que se está desquitando de eso, lo que hizo con su esposo, con ese niño. Y aún hasta les queman las manos, y si saben cuántas cosas hay. El diablo es muy astuto, hermano. Dios quiere que seas responsable, que no le eches la culpa a los demás. Es que me hizo esto, es que la mujer que tú me diste. Hermano, ten piedad de ti y reconoce tu maldad. Y empieza por restaurar lo que necesitas restaurar. Que Dios te ayude y a mí también. Somos restauradores del reino. Padre, quiero darte gracias por lo que me has dado primeramente para mí, Señor. Y ojalá que cada uno de los que están aquí hayan tomado su porción, Padre. Que puedan haber recibido de ti la palabra, Dios, no de mí, Señor. Que por eso nos dejas ese ejemplo tan grande. Por eso le enseñaste a tus discípulos, Señor, cómo era tu reino. De qué manera, Señor, tú perdonas. Y de qué manera, Padre bendito, actúas con aquellos que tenemos un corazón que no perdona, Padre. Creo que Pedro se debe haber quedado sorprendido, porque él pensaba que era 7 veces nada más, y tú dijiste sí. Si el que te ofendió viene 7 días al día a pedirte perdón, perdónalo. Tenemos que perdonar siempre porque nos conviene, para poder caminar libres, y libres de toda atadura en nuestro corazón, Señor, en nuestro pensamiento, Padre. Gracias por este tiempo. Bendice a esta congregación, por favor. Yo sé que ya lo hiciste, Señor, a través de los cantos, Señor Padre bendito Dios. Hubo 2 o 3 o 4, ojalá que todos hayamos cantado con un corazón dispuesto y hayamos entregado nuestro corazón, Señor de la gloria. Y tú recibiste el holocausto, Señor. Padre bendito Dios, gracias. Gracias, que salgamos más diferentes, Señor, y más parecidos a Jesucristo de este lugar, Señor. Gracias. Vamos a partir de aquí, pero no de tu presencia. Que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu vaya con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén.